Muy bien. Hoy vamos a ir a un tema bien interesante que creo que teníamos que ver en este tiempo porque estamos avanzando eh, con el tema de la criatura vieja y de la criatura nueva y todo esto. Y entonces, ver bien por qué nos cuesta tanto y qué es lo que pasa para que nosotros no podamos realmente vivir de acuerdo a lo que Cristo quiere, ¿no? O sí, no sé. Pero bueno, lo primero que tendríamos que poder reconocer es que tenemos una criatura vieja, ¿no? Que esto lo venimos diciendo siempre, que es pecadora, ¿no? Y que peca continuamente, porque no es cierto que Cristo se llevó el pecado del mundo, sino que nos perdona el pecado y lo que se lleva es la culpa por el pecado, que ya es muchísimo, ¿no? Pero si nosotros vamos diariamente a la cruz, como solemos ir, de acuerdo a Lucas 9:23, entonces vamos a ir entregando diariamente nuestros pecados y el Espíritu Santo, como decimos siempre, nos va dando el poder espiritual para poder someter cada vez más los pecados y poder vivir en vida nueva. Porque cuando llegamos recién, cuando podemos reconocer, recién que reconozcamos que somos pecadores, no solamente que tenemos pecados, sino que somos pecadores, y empezamos a entregar los pecados, viejos, nuevos, todos, entonces ahí recién tenemos al Espíritu Santo con nosotros y ahí recién el Espíritu Santo nos da vida nueva. Entonces, pero vamos a ver por qué la criatura vieja prevalece tanto en nuestra vida y nos cuesta tanto caminar en el Espíritu o vivir de acuerdo o haciendo las buenas obras, como dice la palabra, que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y a ver cuáles son también, porque también nos cuesta ver, por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nutre a la criatura vieja? Es decir, ¿por qué la criatura vieja crece en nosotros y puede llegar a tomar el control de nuestra vida? ¿Cuáles son sus alimentos, digamos? Entonces, vamos a ver. Primero y principal de lo que se nutre la criatura vieja es de las ilusiones, de las ilusiones. La criatura vieja vive ilusionada, vive pensando cosas que va a ser, que yo te detallo ahora y después vamos a ampliar un poquito, pero primero te voy a ir describiendo. Entonces, uno de los alimentos es las ilusiones, las fantasías, las ambiciones y los proyectos. Estas 4 cosas son las favoritas de la criatura vieja. Vive en esto, ¿no? Y los proyectos, entonces te dije, ilusiones, fantasías, ambiciones y proyectos. Los proyectos tienen que ver con los sueños, las metas, los planes, todas estas cosas. Pero por supuesto que a esto también se le suman las emociones, los sentimientos y las pasiones. Y el gran favorito, el romanticismo, ese amor sufriente, ese amor que realmente nos hace tan mal, pero que que las películas, que las canciones, que todo levantan como si fuera maravilloso, ¿no? Ese amor que me hace sufrir, ese que sin ti no puedo vivir, ese que, no, eso, poner al otro como el ídolo de tu vida, es decir, en el centro de tu vida y que pueda hacer cualquier cosa contigo, ¿no? Ese romanticismo es un favorito de la criatura vieja. Y después, por supuesto, todo el tema de doctrinas, creencias, movimientos culturales, filosóficos, sociales, tradiciones, costumbres, todo esto forma parte de la criatura vieja. Entonces, fíjate cómo, claro, es muy difícil no estar en esto, en alguna de estas cosas, ¿no? Entonces, entonces tú puedes decir, pero ¿cómo vamos a vivir entonces sin ilusiones, sin proyectos, sin ambiciones? ¿Qué, no? ¿Cómo es nuestra vida? Bueno, nosotros sabemos muy bien por el Señor también que nuestra vida tiene que ser día por día. Bástale a cada día su propio afán y entonces no proyectar. Yo no te digo que no proyectes pero que vivas en el presente. Tú puedes proyectar y decir, Dios mediante, puedo llegar a hacer tal cosa, otra, si Dios quiere, qué sé yo, esto, ¿no? Pero otra cosa es proyectarte y decir, yo voy a hacer el mes que viene esto otro, el otro, como vivimos haciendo, entonces, no. Eso realmente no tiene nada que ver con Dios, sí tiene que ver mucho
con este estilo de vida que ya decimos que no tiene nada que ver con el Señor, que es de la criatura vieja. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida de la criatura vieja? La criatura vieja no vive en el presente, vive futurizando, siempre para bien o para mal, en el sentido mundano, te digo para bien o para mal, ¿no? Todo el tiempo, con planes de tipo, cuando tenga tal cosa, entonces, ¿no? O obtuve este título y ahora voy a trabajar de ello. Y ahí sobreviene un gran estrés y ansiedad hasta que puedas lograr realmente, si es que lograr, trabajar de ese título que obtuviste. Otra de las cosas, con lo que gano no llego, debo buscar otra cosa. Si bien tengo todo esto, pero quiero lograr esto otro, o continuamente en la queja, porque no se puede con todo. Entonces, estos son, este es el estilo de vida mayoritario de la criatura vieja, porque aunque estés bien, eso sabes que es bastante temporal. Podés estar una temporada más o menos bien porque estás acomodada, no sé qué, pero eso también es temporal. Estas cosas te van a sobrevenir siempre. O sea que el mandato de la criatura vieja fundamental es que nunca es suficiente. Porque como esto viene del diablo, entonces el diablo ¿qué es? Es prepotente, te exige, ¿no? Entonces nunca es suficiente. Entonces siempre tienes que ir por más o vivir de proyectos, metas, sueños que resultan en pesadilla finalmente. Porque te sumen en un estrés muy grande para poder lograr esas cosas que crees que otros lograron, o que porque también esto, ¿no? Siempre con la comparación con los demás. Esta es la criatura vieja, siempre queriendo competir, siempre queriendo ganarle al otro. Bueno, ¿qué te voy a contar si ya lo conocemos? Resultado de todo este estilo de vida de la criatura vieja: drogas legales e ilegales, alcohol, ansiedad, depresión y un alto porcentaje de suicidios en la población. Este es el tema de cómo vive y de qué vive, y todas estas cosas que vos decís no se puede vivir sin eso, te dan como resultado esto, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver realmente cómo vive la criatura nueva. ¿Qué es lo que tiene la criatura nueva? Porque vos decís, bueno, si yo saco todo eso de mi vida, me quedo sin nada, ¿no? Esto es lo que tendemos a pensar. ¿Es cierto esto? Bueno, nosotros tenemos que vivir en la creencia y en la esperanza de lo que Cristo nos prometió, ¿no? En la fe primero, creencia, esperanza. Entonces, vivimos anhelando, por lo menos yo anhelando, ser parte de la iglesia novia, ¿no? Y para ser parte de la iglesia novia, es decir, de aquella que Cristo venga a buscar y se lleve, porque vos sabés que no se va a llevar a toda la iglesia, lamento mucho decir esto, pero no se va a llevar a todo el cristianismo, porque no es una hechura suya el cristianismo. Entonces la iglesia novia es el pequeño remanente, es la pequeña manada, es la sana doctrina. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo? Porque yo me quiero ir con Cristo, es decir, yo quiero formar parte de la novia, ¿no? De cuando venga después con su esposa. Si vos te moriste antes que Cristo venga, antes del arrebatamiento, estarás con Él, porque además esto, morimos, nos vamos a un pequeño juicio con Cristo, y ahí inmediatamente ya llegamos a Él con cuerpos glorificados. Esto es maravilloso, ¿no? Pensar en esto es dejar de tenerle miedo a la muerte, en el sentido de que no es que la muerte es natural, la muerte es una maldición, es una obra diabólica, pero bueno, pero por lo menos saber que vamos a morir inmediatamente. El Señor, si estamos con Él, nos va a dar un cuerpo glorificado, de ahí a un juicio, y de ahí ya a volver después con Él, con la esposa, ¿no? Para el milenio. Entonces yo quiero eso. No sé si vos querés participar en la gran tribulación o no. Yo quiero ser parte de la iglesia novia. Y para ser parte de la iglesia novia vamos a tener que vivir en la sana doctrina. Es decir, vamos a tener que vivir pegados al maestro, ¿no? Y que haciendo qué, estudiando, compartiendo la palabra. Esto es lo que nosotros vamos a ir haciendo, ¿no? Pero bueno, siempre por eso te digo, en esta eterna creencia, no sé, anhelo
y verdad de que vamos a participar, vamos a tener los cuerpos glorificados, estamos anhelando la vida eterna, no la larga vida, sino la vida eterna con Cristo, volver con el reino milenial, es decir, gobernar con Él 1000 años a las naciones. Esto es maravilloso, ¿no? Y vivir entonces, ¿cómo? Vivir en amor verdadero. ¿Cuál es ese amor verdadero? El amor de perdón y servicio, y entonces aprendemos a perdonar, aprendemos a entregarle cada día nuestros pecados al Señor, y Él se lleva las culpas, que esto es maravilloso, por lo cual vivimos en un Shabbat continuo. Nosotros no festejamos fiestas, ni Navidad, ni esto, ni el otro, porque es todo muy pagano, pero vivimos continuamente en este gozo del Señor, porque sabemos que estamos pegados a Él, y porque tenemos toda esa promesa que creemos, como te decía recién, y vivimos también por eso. Entonces, sin agenda, ¿cómo vivimos? Sin agenda, sin almanaque, sin reloj, por lo menos sin el reloj que usamos en la muñeca, ¿no? Yo hace rato que no tengo ningún reloj porque eso, la verdad es que no me sirve para nada, porque no lo necesito. Es decir, estoy viviendo un estilo de vida muy libre, muy dedicado al Señor. Yo trabajo más que nada para el Señor, y vos sabés que el Señor te va a proveer. Si vos te jugás por Él, el Señor te va a proveer. El Señor te tiene que proveer, porque es así, porque Él dice que si Él provee a los lirios del campo y a los pájaros del cielo y a todo le da de comer, cuanto más a ti te va a dar lo que necesites para vivir. Entonces, si vos querés trabajar, no hay ningún problema trabajar. No vivas para trabajar, porque eso no es de Dios. ¿Está bien? Vos sabés que pagás tu trabajo con vida, entonces ese dinero que te dan es tu vida, y cuantas más horas trabajaste, más vida invertiste. Entonces, bueno, no. Entonces nosotros en esta nueva vida en Cristo, sin agenda, entonces te decía, sin calendarios, sin almanaques, sin un reloj puesto para ver qué hora, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Bueno, y además recibiendo todo el fruto del Espíritu Santo, que es paz, dominio propio, templanza, y toda la doctrina de lo alto. Nosotros cambiamos las doctrinas del mundo, todo eso que te decía antes, las doctrinas, las creencias, los movimientos culturales, filosóficos, el arte, todo esto por la doctrina de lo alto, que es maravillosa, es decir, la palabra del Señor, ¿no? Donde vos encontrás todo el tiempo, abrevás para poder hacerte cada día más sabio y tener más entendimiento y tener cada día más bendición del cielo, y esto es lo que es maravilloso, ¿no? Y después, fíjate, porque el estilo de vida, ¿no? Dice, por ejemplo, Pablo, que creo que esto tenemos que tener en cuenta para eso, dice, os rogamos, hermanos, en Tesalonicenses, ¿no? A ver, espérate un minuto. Sí, en Primera de Tesalonicenses 5, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea, esta es nuestra tarea, también en la vida nueva, ¿no? Que nosotros tenemos que estar alentando a los hermanos, llevando la palabra a otros, mirar que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid lo que es bueno, unos para con otros y para con todo. Y lo que es bueno, que es que nos amemos unos a otros como Él nos amó, con amor de perdón y servicio. Esto es lo bueno. Estar siempre gozoso, dice, orar sin cesar. Este es nuestro estilo de vida. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Cristo, no apagando el Espíritu Santo, no menospreciando las profecías. ¿Qué quiere decir esto? Las profecías de la Biblia, que ya quedan pocas, que son las que quedan, las de ya a partir de la gran tribulación, todo lo que queda, la gran tribulación, bueno, el gobierno mundial, el falso profeta, ¿no? El gobernante mundial y la gran tribulación, y luego el milenio, entonces de las cosas que quedan. Después el lago de fuego y azufre para arrojar allí a la bestia, al falso profeta, precisamente al gobernante mundial, al diablo y sus huestes, y a todos los cainitas. Y nosotros lo veremos eso, eso es maravilloso, nosotros lo veremos. Bueno, y entonces vivir de esta manera, examinándolo todo, reteniendo lo bueno, absteniéndonos de todo mal,
y viviendo en la paz del Señor. Y después, maravilloso, por ejemplo, ¿no? Cuando Pablo habla de la vida que agrada a Dios, dice que nos conviene conducirnos como agrada a Dios y abundéis en eso más y más. ¿Y cómo es que agrada a Dios? Agrada que nos manejemos en amor, como decíamos antes, en perdón, y todo esto. Entonces, que nos apartemos de fornicación, dice que cada uno de vosotros sepa cómo tener un matrimonio en santidad. Esto es importante, ¿no? Yo decía antes en el mundo no, bueno, que era en el mundo, la verdad, en la iglesia que estaba, que bueno, que mientras estuvieran los dos de acuerdo en la relación sexual se podía hacer cualquier cosa, menos usar, por supuesto, pornografía, ni juguetitos sexuales, ni nada, pero después pues, se podía hacer cualquier cosa. Y no es así, no es así, Pablo dice realmente, esto lo dice Cristo, no Pablo, que no vivan las esposos en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, dice. Entonces nosotros tenemos que tener una pareja, un amor, un sexo sobrio, donde Cristo puede estar en medio, y esto no quiere decir que no se disfruta igual, pero no se habla de todas las cosas que el mundo hace, el sexo oral, sexo anal, todas esas cosas que ya sabemos que esto no es del agrado de Dios y evidentemente no se va a hacer. Entonces, bueno, esto, viviendo en amor fraternal, entonces acompañándonos, visitándonos, teniendo este tiempo para nosotros, para el Señor, para la buena obra y también fundamentalmente para poder estudiar más la palabra, libro por libro, que vayamos viendo. Tenés un montón de audios ahora para poder ir escuchando. Entonces que nosotros podamos realmente aprender bien la sana doctrina para que podamos ser usados por el Señor de verdad. Si tú no vives en juicio, no vas a poder ser usado por el Señor. ¿Por qué? Porque si no vives en juicio vas a vivir en la tibieza. Vas a vivir creyendo que Cristo ya hizo todo, que tú ya eres sano, tú eres ya salvo para siempre, y entonces vas a vivir en la tibieza más absoluta y el Señor no te va a usar. No te va a usar. Entonces nosotros lo que queremos como hijos e hijas de Dios, creo que es agradar a Dios sobremanera lo primero, vivir para Él y que Él nos use. Entonces no sabemos qué es lo que Dios nos puede llamar a hacer, pero estemos preparados. Y estemos preparados realmente para cosas muy importantes, como son las que te puede dar el poder espiritual de Cristo. ¿Está bien? Porque Él dijo que mayores cosas que Él haríamos. Entonces nosotros tenemos que poder anhelar eso. Mirá qué maravillosa vida, ¿no? Entonces, pero ¿cuándo lo vamos a poder pensar eso siquiera? Cuando nosotros estemos viviendo esta vida fuera de doctrina, fuera de pasiones, fuera de ilusiones, fuera de ambiciones, fuera de... ¿Me explico? De proyectos, de metas, porque sabemos que hoy puede venir el Señor a buscarnos. Entonces, ¿qué proyecto y qué meta puedo hacer yo? Ahora, eso no quiere decir que vivas, ¿no?, desatendiendo todas las cosas y que vos no puedas decir, bueno, sí, por ahí como te decía antes, ¿no? Voy a hacer tal cosa, pero volvés al presente y si Dios quiere y lo pones en oración y todo lo demás. Entonces sí, pero vivimos básicamente el día a día, viviendo para Él y tratando de poder llevar a otras personas a Cristo, porque sabemos que el tiempo es corto, el tiempo es corto. Entonces, ya estamos en la séptima edad de la iglesia, que es la Odisea, la tibieza la estamos viendo, las señales las estamos viendo, entonces creo que el tiempo es muy corto y Jesús vendrá como un ladrón en la noche, dice, pero nosotros tenemos que estar preparados para que para nosotros no sea un ladrón en la noche, sino que sea un visitante esperado, y que nosotros nos gocemos en Él realmente. Entonces, esto es lo que te quería decir, esta es la vida, la nueva vida en Cristo, que es maravillosa, realmente es maravillosa. Ahora, claro, si vos te querés comparar con la vida del mundo, no, para nada, porque no tiene nada que ver, cada vez va teniendo menos que ver. Entonces vamos a ir apagando la tele, vamos a ir apagando el celular y el móvil cuando bastante tiempo, es decir, vamos a ir saliendo de todas estas cosas que nos atan al sistema mundo y que en definitiva nos ata al diablo. Entonces vas a decir, pero ¿cómo hago todo? Pero todo esto es por gracia.
todo esto es por gracia, así que vos no te propongas, sí, bueno, ahora no miro más televisión y entonces, no, porque te vas a entrar en una ansiedad, no, pero vos entregá esto y decirle, Señor, yo quiero llegar a la vida nueva, a vivir una vida en ti realmente plena, gozosa, en tu amor de perdón y servicio, que realmente desarrollar todo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, que tú me puedas, la fe, ¿no? Brindar todo eso porque veas cómo yo estoy pegada a ti y no me quiero despegar de ti. Y cuando mi mente carnal me quiere llevar a otro lado, yo vuelvo y entrego. ¿Tá? Y entonces vas a ver que realmente vivimos en el Shabbat de verdad, vivimos en una paz, en una plenitud, en una gracia, ¿no? Porque realmente es vivir por gracia de verdad. Sin complicaciones, ya te digo, sin horarios, sin nada. Podés trabajar, claro que vas a seguir trabajando, pero anhelá realmente trabajar cada vez menos, anhelá realmente vivir para Dios, si de verdad no sos un tibio o una tibia. Si sos un tibio o una tibia, creo que ya a esta altura habrás dejado de escuchar este audio porque no te sirve y porque evidentemente no, ni loca se te va a ocurrir dejar todo lo que te digo que tienes que dejar por esta maravillosa vida que Jesús te ofrece. Pero bueno, ya está. Pero para los que no somos tibios, entonces para los que somos bien calientes para el Señor, entonces esta es la vida, la nueva criatura y la nueva vida en Cristo Jesús.